Yo creo que todos estamos cada vez más conscientes de que la Iglesia está pasando por una etapa extraordinaria. Estamos viviendo las consecuencias del concilio, y el concilio es la culminación de un proceso en el que la Iglesia fue progresivamente reflexionando sobre las voces del tiempo, sobre lo que Dios quería decirnos a través de los acontecimientos. Y a partir del Concilio Vaticano II se fue haciendo cada vez más consciente la necesidad de una nueva evangelización. Esto se fue formulando de distintas maneras, pero como un anhelo, hasta que Juan Pablo II lo formuló en Santo Domingo de forma mucho más concreta, es decir, mostrando primero la urgencia y segundo en qué tenía que consistir. Cuando llegó el Papa Benedicto, planteó la pregunta: bueno, hemos sido convocados a una nueva evangelización y ¿ha pasado algo? Y él mismo se da cuenta, no ha pasado nada. ¿Por qué? Y ahí planteó una reflexión que caló muy profundo. Dijo, en definitiva, dimos por evidente que teníamos una fe viva y resulta que el problema que hemos tenido en la Iglesia es que se nos ha debilitado la fe. Y es por eso que proclamó un año de la fe. Bueno, se vivió el año de la fe como una invitación a profundizar los fundamentos de la fe, pero también a revisar las expresiones de la fe, las distintas formas de piedad, que no siempre tienen un fundamento sólido y no siempre están bien orientadas. Es necesario hacer toda una revisión de nuestra vida católica, nuestra vida de fe. Y estamos en ese proceso, terminando el año de la fe, y el Papa Francisco nos ha entregado un documento que tiene una importancia trascendental para la vida de la Iglesia. Una exhortación apostólica que le llamó Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Una exhortación apostólica siempre fruto de una consulta. De hecho, del 7 al 28 de octubre del año 12, hubo un sínodo de obispos en que se plantearon preguntas sobre la transmisión de la fe. Y como resultado de toda esta reflexión, el Papa elaboró un documento que realmente es una joya. Él, al comienzo del documento, plantea claramente cuáles son los objetivos que se propone. Y el primero significa nada menos que una convocación formal a una nueva etapa de evangelización. Es decir, lo que hasta aquí había sido un buen deseo, ahora toma una forma más concreta. Hemos sido, como Iglesia Católica, todos los bautizados hemos sido convocados a una nueva etapa de evangelización. Y además entrega las líneas de acción que deben acompañar ese proceso. Sustancialmente, ¿qué significa? Significa un cambio de actitud y de modalidad en la Iglesia. Él dice, es el paso de una pastoral de conservación a una pastoral de misión. El paso de una actitud de una Iglesia que está excesivamente centrada en sí misma. Este ha sido uno de los temas de preocupación del Papa. El encerramiento en la Iglesia nos ha hecho daño. Nos hemos enfermado en la fe
por estar demasiado volcados a las tareas internas de la iglesia. Hay una cantidad enorme de actividades internas, de charlas, cursos, etcétera, etcétera, en desmedro de lo que es la tarea fundamental de la iglesia, que es llevar a Cristo al mundo. Nosotros hemos sido convocados por Cristo para anunciar la buena nueva, para llevar a Cristo como Salvador al mundo. Y no para transformarnos en una comunidad piadosa, pero encerrada en sí misma. El Papa incluso usó un lenguaje que uno se ríe un poco, pero tiene mucho contenido. Dice, nos fuimos transformando en una ONG piadosa, o sea, con muchas actividades internas, pero en definitiva lo que se necesita es una iglesia que sea capaz de ser luz del mundo, sal de la tierra, que sea capaz de llevar a Cristo Redentor al mundo. Y él nos dice, entramos en un proceso. Y este proceso tiene un punto de partida y un punto de llegada. El punto de partida, dice, es la profundización y vitalización de la relación personal con Cristo. La evangelización va a tener sentido solo en la medida en que se vitalice esa relación básica. Y el punto de llegada lo plantea también con mucha fuerza. Dice, debe llegar a destacarse lo que es el corazón del Evangelio. Y él entiende por el corazón del Evangelio el amor salvífico de Dios manifestado en Cristo muerto y resucitado.